Una hoja como esta se ha encontrado fósil en Italia. Pertenece a un tipo de bosque húmedo que se extendía por el sur de Europa y norte de África hace millones de años. Sin embargo, aquí, en la isla de La Gomera, podemos contemplar este bosque, un auténtico fósil viviente en pleno esplendor. La serie Parques de Canarias dedica este capítulo al Parque Nacional de Garajonay, un parque que ha sido reconocido Patrimonio de la Humanidad. La isla de La Gomera es pequeña y escarpada. Mide apenas 24 kilómetros de largo por 22 de ancho, pero alcanza casi los 1500 metros de altitud. De hecho, su masa forma una pantalla al aire que los vientos alisios empujan por encima del océano, con lo que llegan cargados de humedad. El aire se comprime al chocar con las montañas y ascender por sus laderas, y así se forman las nubes. En las cumbres de La Gomera caen unos 800 o 1000 litros por metro cuadrado de lluvia al año, básicamente entre septiembre y abril. Esta pluviometría no justifica la presencia de un bosque siempre verde, de carácter subtropical, que no acusa síntomas de estrés hídrico ni siquiera en verano. Ello se debe al fenómeno conocido como precipitación horizontal o captación de nieblas. Las nubes están formadas por millones de minúsculas gotitas de agua. Cuando lamen las laderas de la isla, es decir, cuando forman niebla, penetran entre la vegetación y las microgotas tropiezan y se depositan sobre el ramaje, musgos, líquenes y hojas de las plantas. Allí se agregan unas a otras para formar gotas mayores y empiezan a escurrir hacia la base y por los tallos, o simplemente gotean hacia el suelo, donde recargan los acuíferos. Estas precipitaciones ocultas no se pueden medir con un pluviómetro, pero a lo largo del año llegan a aportar de 2 a 5 veces la misma cantidad de agua que la lluvia. Las nubes son literalmente peinadas por la vegetación. Así se nutre de humedad el monte verde, como la llaman los canarios, y al que también le estaría bien aplicado el calificativo de bosque esponja. En Canarias quedan ya pocos bosques donde el agua corre todo el año. Este es uno de ellos. Toda la cúpula central de la isla de La Gomera, precisamente donde se desarrolla el Monte Verde, constituye hoy el Parque Nacional de Garajonay, casi 4000 hectáreas de masa forestal que están protegidas por la ley. El Parque Nacional de Garajonay no es un parque escénico. Hay pocos lugares desde donde contemplar abiertamente la extensión de la laurisilva. La parte alta de la isla es relativamente plana y ofrece pocas perspectivas, y esto si es que las nubes lo permiten. No obstante, existe una notable excepción. El acceso occidental al parque se realiza a través de la carretera que cruza la isla y que ofrece una magnífica visión de 3 roques enormes: Ojila, Agando y La Zarcita. Se trata de grandes pitones de dura roca ácida, situados en la misma divisoria de la isla y puestos al descubierto por la erosión. Dentro del parque son los únicos testigos evidentes del pasado volcánico de esta isla, donde hace más de 1 millón de años que no tiene lugar erupción alguna. Garajonay es un parque para ver por dentro. Este bosque siempre verde se conoce entre los botánicos como laurisilva.
está relacionado con el tipo de bosques laurifolios que existían en el norte de África a finales del Terciario. Allí desaparecieron debido a la desertización, mientras que aquí subsiste una muestra lógicamente modificada gracias al fenómeno de precipitación de nieblas. El nombre de laurisilva, o bosque laurifolio, deriva de las hojas de los árboles que lo componen, que son parecidas a las del laurel. Existen unas 23 especies distintas de árboles y no todas pertenecen a la familia de las lauráceas. Sus hojas se parecen ciertamente, pero hay trucos para poderlas diferenciar. Las hojas del palo blanco, por ejemplo, se disponen enfrentadas en parejas y estas forman un ángulo de 90 grados con la pareja siguiente. El borde de la hoja del mocán es aserrado y mirado con detalle se aprecia que tiene pelitos, lo mismo que el raquis de la hoja por el envés. En el naranjero salvaje hay auténticos pinchos en los bordes. El barbusano se reconoce por el color cobrizo de sus hojas nuevas, mientras que en el viñátigo son las hojas viejas las que adquieren tonos rojos, incluso antes de caer al suelo. La hoja del sanguino presenta unos bultitos bastante señalados cerca de la base de sus venas principales. En el til también hay glándulas similares, pero solo en la última de las venas, y si se mira por debajo, se comprobará que están llenos de pelitos marrones. Las hojas del peralillo, miradas a trasluz, muestran un retículo bastante abierto, muy diferente del retículo denso que caracteriza a las hojas del loro o laurel de Canarias. Hay mucha variedad, pero con algo de práctica se puede aprender a reconocer los distintos árboles de la laurisilva y no dejarse engañar por su apariencia. Esta que raspa es el follado. También los frutos ayudan a salir de dudas. Esto, por ejemplo, no es una adelfa, no una tabaiba propia de la laurisilva. Las bayas del aceviño son rojas y muy llamativas. Esta otra baya en forma de bellota es el fruto del til, el único que tiene caperucha. Clasificar árboles es un entretenimiento garantizado en la laurisilva. Una hectárea de laurisilva contiene más especies distintas de animales y plantas que una hectárea de cualquier otro tipo de ecosistema en Canarias, el pinar o los cardonales. Los científicos hablan de riqueza biológica o biodiversidad en términos de más actualidad. Pero el interés científico de la flora de Garajonay radica no solo en su biodiversidad, relativamente alta, sino en el porcentaje de endemismos que alberga. Un endemismo es una especie que vive solo en determinado lugar. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en toda Escandinavia se conocen solo 6 plantas endémicas, mientras que La Gomera cuenta con más de 30 endemismos vegetales exclusivos de la isla. El inventario de la fauna y flora del Parque Nacional de Garajonay aún no está concluido. De momento se han registrado unas 370 especies de plantas vasculares, un centenar de hongos, 27 helechos distintos y más de 160 tipos de musgos y 70 de líquenes. Los musgos abundan lógicamente en un bosque tan húmedo como la laurisilva. Sus esporas no encuentran problema alguno para germinar. En los lugares donde la precipitación de nieblas es máxima, allí donde crecen los tejos, arraigan sobre el suelo, las rocas o los troncos de los árboles. Se forma así un tapiz de musgos que lo cubre todo y que es atravesado por los helechos, hierbitas pasteleras y otras especies altamente higrófilas. Cuando los suelos son profundos, los árboles de la laurisilva pueden alcanzar los 20 metros de altura. Su densa copa reduce mucho la luz en el interior del bosque, a veces hasta el 2 por 1000. En un sotobosque tan sombrío, son pocas las plantas que logran crecer. Es por excelencia el mundo de los helechos y de los hongos. Los hongos no son plantas y por tanto no necesitan luz para crecer.
La mayoría de los hongos crecen en la hojarasca o son especies lignícolas, es decir, que viven sobre troncos de los árboles cuya madera les sirve de alimento. Los claros del bosque son ocupados inmediatamente por helechos, que así protegen el suelo de la acción directa del sol. Pero en los claros, márgenes de las pistas y en los taludes también crecen varias de las plantas heliófilas, es decir, amantes de la luz, que componen asimismo la laurisilva. Pasteles de risco, cerrajas, poleos, malfuradas, tomillos salvajes y multitud de otras especies incapaces de resistir la sombra prolongada. Algunas de las especies arbóreas que conforman la masa principal de la laurisilva también tienen problemas con la luz, como este raro saúco canario, que ha de atravesar el dosel para poder abrir sus racimos en lo alto, donde da el sol. Un lugar donde se encuentran algunos endemismos muy localizados son las escarpadas paredes de los Roques. Además de ofrecer mayor luminosidad, estos hábitats son más cálidos, favoreciendo el crecimiento de especies más termófilas como codesos y jaras o este madroñero canario, cuyos frutos son comestibles, aunque más bien insípidos. En una de las fachadas del Roque de Ojila existe una pequeña senda trabajada en la piedra, por la que se puede acceder al refugio de algunos raros endemismos gomeros, como esta cineraria de flores amarillas. En esta y otras zonas soleadas del parque hay ocasión de ver al lagarto gomero, que no es tan común en la cumbre como en la costa. El macho es el que tiene la cabeza oscura, sin rayas amarillas. Estos reptiles de sangre fría necesitan del calor del sol para subir su temperatura corporal y poder funcionar como Dios manda. La fauna del Parque Nacional de Garajonay es mucho más rica en especies y porcentaje de endemismos que la flora. Aún prosigue su recuento, particularmente el de insectos, con 22 órdenes representados y unas 1500 especies, cifra que aumenta a cada nuevo inventario. Sin embargo, y a diferencia de las plantas, la mayoría de los invertebrados suelen permanecer ocultos a la vista del hombre, como esta cucarachita arborícola o las tijeretas que viven escondidas entre la hojarasca. Aquí vemos a una de las 60 especies de araña registradas en el parque. Esta se refugia en los pliegues de las hojas, y esta otra se fía más de pasar desapercibida entre los musgos que cubren las piedras. Ninguna de las hormigas encontradas en Garajonay es endémica, pero abundan por todas partes y no dejan rincón sin registrar en busca de comida. Algunas son granívoras o se alimentan directamente de la vegetación, y las hay también carnívoras y carroñeras, limpiando de pequeños cadáveres el suelo del bosque. Esta oruga tuvo la mala suerte de irrumpir en un hormiguero. Los patinadores son chinches que caminan sobre el agua sin hundirse. Allí donde las aguas están más remansadas, podemos encontrar girínidos, que son escarabajos acuáticos que patinan por la superficie de los charcos. Otros insectos ligados al agua hay que buscarlos bajo las piedras, al borde de los arroyos o cerca de las fuentes. Son muy veloces y también se las ingenian para nadar por el agua si la corriente les sorprende o quedan aislados.
Un simpático personaje, que está también ligado al agua, es la ranita meridional. Vive normalmente en las charcas próximas a cultivos y fondos de barrancos más soleados ya fuera del parque, pero sus hábitos arbóreos y perpetua curiosidad la llevan a realizar largas excursiones e internarse en las zonas marginales de laurisilva. No cabe duda que los insectos más patentes son los que vuelan. En el parque puede que existan más de 200 especies de moscas, aunque al ojo inexperto todas parezcan iguales, bichos llenos de pelos más o menos molestos. Es cuestión de gusto. Los abejorros, sobre todo los bombú,